Saludo, hermano, donde quiera que te encuentres. En el día de hoy voy a compartir contigo una palabra que Dios puso en mi corazón para que te la hiciera llegar. Y tiene que ver con la historia más conocida que está escrita en la Biblia. Quizás si no la más conocida, una de las más conocidas, que es la historia del diluvio universal de Noé y su arca. En esta historia realmente trata de una situación que tiene mucho parecido con la realidad que vivimos en este momento. Recuerdan que en el capítulo 6, verso 5, Dios refiere que le dolió mucho el corazón al ver lo que los hombres, lo que la humanidad que él había creado estaba haciendo, cómo se estaban comportando mal y cómo eso a él le hacía sentirse mal. Y por eso decidió enviar una calamidad, unas aguas que acabaran con toda la humanidad. Sin embargo, había entre ellos una persona que halló la gracia a los ojos del Señor. Dice Génesis 5, verso 8, Noé halló gracias a los ojos del Señor, y por eso Noé recibió una instrucción de Dios de que construyese un arca. Sus amigos se burlaron cuando lo vieron construyendo un barco en un lugar que no estaba ni cerca del mar ni cerca de un lago, y que no era cualquier barquito, no era una lanchita, no era un peñero. Era un barco que Dios le instruyó muy bien cómo hacerlo. Génesis 6:15 le dice que es un barco, en nuestras medidas actuales, de 135 metros de largo. Imagínense, un barco más largo que una cuadra, 22 metros y medio de ancho, y 13.5 de alto. O sea, era como del alto de unos 3 pisos ese barco. Bueno, de hecho, la Biblia dice, la palabra del Señor, que le ordenó que construyera 3 pisos para que albergara allí todo lo que tenía que hacer. Pero fíjense lo importante, y de esto es parte de lo que les tengo que decir. Génesis 5:18, contigo estableceré mi pacto, le dijo Dios a Noé. Y es importante, pues le instruyó en lo sucesivo que llevara consigo todo lo que era bueno para comer, alimentos, que llevara provisiones. Y bueno, Noé hizo todo eso, obedeció conforme Dios le ordenó. Todo lo hizo conforme Dios le ordenó, sin chistar. Génesis 6:22. Fíjense, graben este verso. Todo lo hizo según Dios le ordenó. Y esto es parte de la primera enseñanza que creo importante en esta palabra. Uno, la obediencia. Noé no rechistó, no dijo nada, no vino a decir que porque un barco, que si está muy grande, no, la obediencia. Entonces, número 1, hermanos, la obediencia. Luego vino una cuarentena, pero no una cuarentena de estar en la casa, una verdadera cuarentena de lluvia, un aguacero, como decimos en Venezuela, donde por 40 días y por 40 noches, dice Génesis 7, verso 4, llovió sin parar hasta que las aguas hubiesen cubierto toda la tierra. Todo fue destruido por 150 días. Estuvo viendo Noé a través de la ventana del arca cómo las cosas, las personas, animales habían sido ahogados. Entonces, pues ese diluvio, aunque duró 40 días lloviendo, pues no crean que a los 40 días se volvió a secar todo, no, pasaron 5 meses después, luego más tiempo. La palabra de Dios dice que Noé mandó primero un cuervo, luego una paloma que volvió, luego volvió con un ramito de olivos en el pico, quiere decir que estaba a punto de secarse, y luego no volvió porque logró donde establecerse. Eso le indicaba a Noé que ya estaba más cerca el momento en que las aguas iban a bajar. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? En Génesis 8, verso 13, encontramos el tiempo que duró el barco, ¿no? El agua sin bajar, y Noé con su esposa, sus hijos, las hijas de su esposo y los animales que le acompañaban metidos dentro del arca. Eran 10 meses y medio desde que comenzó el diluvio, estuvieron metidos en el arca. Imagínate tú, y esto es importante, y es la segunda enseñanza que nos deja esto, la paciencia. Si tú te sientes en este momento aburrido, presionado, porque llevas varios días de cuarentena social, de confinamiento obligatorio, imagínate Noé, que duró 10 meses y medio metido dentro de un barco, con su esposa, sus hijos, y ¿sabes qué? No tenía internet, no tenía televisión por cable, no tenía electricidad, no tenía ni agua potable. O sea, Noé se metió ahí y no había posibilidad que los hijos le dijeran a Noé: papá, estoy aburrido, voy a salir a dar una vuelta. No, estaban metidos en un barco a la espera de no saber qué.
y eso es la paciencia que ellos tenían en obediencia. Número 1, obediencia. Número 2, paciencia, porque Dios tiene un propósito que a veces en nuestra limitación humana no comprendemos, pero Dios en su inmensa misericordia tiene siempre un propósito para nosotros. Entonces, paciencia. Si no comprendes el porqué, si no comprendes el propósito que Dios tiene contigo en una circunstancia difícil, número 2, paciencia. Pero entonces, bueno, luego, ¿qué pasó? Y es lo tercero importante en esto. Noé, cuando Dios le dijo, carga en tu arca los alimentos que puedas comer, no se imaginó, creo que nunca se imaginó que iba a pasar 10 meses y medio metido ahí. Y la palabra de Dios no dice que pasó penuria, que tuvo hambre, que salió flaquito, que se tuvo... No. Y ahí lo tercero importante. Cuando hay obediencia y cuando hay paciencia, Dios tiene lo tercero, que es una provisión para sus hijos. Como amantísimo Padre, Él siempre te va a proveer lo que necesites para transitar, sea cual sea la situación en la que te encuentres. Entonces recuerda, número 3, Dios siempre te proveerá lo necesario para que atravieses la situación. Y esto es confianza. La confianza no es más que la fe puesta en situaciones prácticas. Entonces, bueno, lo importante es que después de estos 10 meses y medio, Noé y su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos descendieron y encontraron pues un nuevo mundo en el cual Dios les dijo: salgan y sean fructíferos, y esto es lo importante. Después que pase la circunstancia, por difícil que sea, vas a salir de tu arca y vas a ser fructífero. Entonces lo cuarto es la abundancia. Después de todo tiempo difícil en el que haya habido obediencia, en el que haya habido paciencia, en el que la provisión no te haya faltado, van a venir tiempos de abundancia. Esa es la promesa de Dios. Y Dios se lo dijo a Noé. En Génesis 9:11 dice exactamente: estableceré mi pacto y no volveré a exterminar con agua a la humanidad. Pero en este caso, no más allá del tema exacto, si es que del exterminio con agua, el énfasis de la palabra que hoy te traigo de parte de Dios tiene que ver con que Dios estableció con nosotros un pacto en el que prometió no exterminarnos, y si vivimos creyendo en su pacto, debemos entonces que aferrarnos entonces a la obediencia, a la paciencia, a la seguridad y confianza de que nunca nos faltará su provisión, y entonces vendrá la abundancia. Estoy seguro que los tiempos que vivimos no son de un diluvio, pero son tiempos que te obligan a quedarte confinado en tu propia arca, en tu arca, con tu familia, con unos animales que espero no sean tantos como los que tenía Noé, pero si tienes animales, comparte con ellos, son parte de la creación de Dios. Estás con tu familia, es tiempo de reflexionar, es tiempo de alabar, tiempo de reconocer la creación y de practicar entonces estas enseñanzas, practicar la obediencia, practicar la paciencia, agradecer a Dios por la provisión y esperar con fe y convicción la abundancia que viene, porque Dios cumple lo que promete. Dicho esto, hermano, me despido y nos vemos en la próxima ocasión.